Yo soy Consuelo Olvera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tengo el honor, el placer de compartir esta mesa, Lo siento mucho, he iniciado esta semana con una gripa terrible, estoy ya muchísimo mejor, pero todavía hay secuelas, lo lamento. Comentaba que tengo el honor, el placer de poder compartir este panel número 4, estrategias y programas regionales e internacionales de protección y defensa de las personas defensoras de América Latina. Para ello nos acompañan Mariana Montoya, quien es consultora de Universal Rights Group Latinoamérica, quien abordará el tema los mecanismos de protección para defensores en el sistema internacional de derechos humanos, puntos débiles y fuertes, y a quien agradezco muchísimo que nos acompañe esta mañana. También tengo el gusto de presentar a ustedes a Alejandra Serrano Pavón. Ella es abogada de Environmental Law Alliance Worldwide y quien abordará el tema esfuerzos internacionales para la protección de defensoras y defensores de medio ambiente y territorio. También es un gusto poder coincidir nuevamente con Jerome Pusilk, quien es ministro consejero de la Oficina de la Unión Europea en México, quien abordará el tema de los derechos humanos en la política exterior y en la cooperación de la Unión Europea en México. Finalmente, también nos acompaña Ariadna Tobar, quien es abogada y maestra en Derecho y es feminista y consultora en derechos humanos, quien abordará el tema la protección colectiva de personas defensoras en América Latina. Ustedes ya están familiarizados con la dinámica de este seminario. Recuerdo a nuestras distinguidas y nuestro distinguido expositor que cada uno tiene hasta 15 minutos para poder plantear sus temas. Después, por supuesto, haremos una ronda de preguntas y respuestas que esperemos que sea muy nutrida, y también recordar que pues siempre esto de ser el rey Cronos en estos espacios, pues tenemos la tarea de ir marcando los tiempos, así que tengo 3 tarjetas, una con 5 minutos, con 2 y con tiempo, que yo no espero tener que pasarla a cada uno de ustedes. De verdad, un gusto, privilegio que nos acompañen, y en el mismo orden en que fueron presentados daremos el uso de la palabra. Doy entonces la bienvenida a Mariana Montoya y traslado el uso de la voz. Muchas gracias, maestra Olvera. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la Universidad Virgilio Rovilla, al CEDAT, a la CNDH y a los demás organizadores del evento. URG presentó muy brevemente, es un centro de investigación constituido a finales de 2012, principios de 2013, enfocado en hacer investigación y análisis de políticas públicas de derechos humanos de nivel global. Hemos estado trabajando el tema del medio ambiente y los derechos humanos desde el mismo 2013 cuando empezamos, primero con cambio climático y derechos humanos, y posteriormente enfocándonos en la situación de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio. Hemos hecho varias investigaciones y varias consultas regionales con expertos, expertas, defensores y defensoras para entender la situación, hacer un mapeo de los riesgos, de las amenazas que enfrentan y de cuáles son las necesidades de protección y apoyo. Ya todo esto se ha discutido muchísimo y se va a seguir discutiendo muchísimo a profundidad durante este seminario, pero nos ha parecido a nosotros durante nuestro trabajo importante llamar la atención
a un tema muy particular y son los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, porque cada vez más, y ante el contexto de impunidad, de crecientes amenazas y de puertas que se cierran a nivel nacional, hay cada vez más un interés por parte de defensores y defensoras de acudir a este tipo de mecanismos del nivel internacional. Pero hemos visto con preocupación que hay dos grandes temas. El primero es que hay una muy baja visibilidad de estos mecanismos, luego no todas las personas saben a qué pueden acudir y cuándo, y lo segundo es que quienes saben de la existencia de ellos a veces tienen unas expectativas muy elevadas que no coinciden con la realidad y con los resultados que van a poder obtener. Rápidamente mi presentación se va a enfocar en explicar brevemente estos tres mecanismos, sus puntos débiles y sus puntos fuertes, un poco para empezar a llamar la atención sobre qué pueden hacer y qué no pueden hacer para las personas defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente, de la tierra y el territorio. Los tres mecanismos en los que me voy a enfocar son los mecanismos que se crearon como un canal directo de acceso al sistema de protección internacional de las Naciones Unidas, que son el procedimiento confidencial de denuncia del Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos de comunicaciones de los procedimientos especiales que ya han mencionado Michelle Forst y varias personas, y los procedimientos de queja de los órganos de los tratados. En cuanto al procedimiento de denuncia del Consejo de Derechos Humanos, tal vez es uno de los menos conocidos. Se dice que todas las personas tienen derecho a acceder directamente al órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas a través de un procedimiento confidencial de denuncia. Es decir, que cualquier persona en cualquier parte del mundo y por uno o más derechos y cualquier tipo de derechos puede poner una denuncia en contra de un Estado ante este órgano. Y el objetivo principal de este procedimiento es responder a patrones de violaciones de derechos humanos que buscan normalmente las víctimas y cuál es la expectativa que se tiene en terreno de este procedimiento. La expectativa general es normalmente, y en primer lugar, de poner un fin a las violaciones que se están sufriendo. ¿Realmente se logra? En realidad nuestra investigación ha sido muy poco alentadora en la medida en que no, dada la confidencialidad del procedimiento, no puede haber datos de primera mano que nos lleven a descifrar si ha tenido un impacto real o no. ¿Cómo lo hicimos? Estuvimos hablando con investigadores, con personas que han trabajado directamente en el mecanismo, con estados, representantes de estados que han sido demandados. Todo lo que ellos nos dicen es el procedimiento aparentemente tiene unos frutos muy buenos. El valor principal es justamente esa confidencialidad que no nos ha dejado medir los impactos reales. Y lo que dicen es que realmente los mayores avances se dan a puerta cerrada, donde puede haber un diálogo sincero entre el Estado denunciado, los miembros del Consejo, de los grupos de trabajo correspondientes, y que esos diálogos permiten un intercambio de saberes entre estados. Otros menos positivamente lo llaman realmente un intercambio, digamos, de negociaciones a puerta cerrada, pero que en última sí ha llevado en varios de los casos, aparentemente en los 6 que han sido descontinuados, a que el Estado tome algunas medidas para poner un fin a las violaciones que dieron origen a la denuncia. Aún así, digamos, este procedimiento es hay muchísimas barreras. La primera seguramente es la visibilidad, pero lo segundo, y es algo que tiene que tener todo el mundo muy claro en terreno sobre todo, es que no se pueden abordar casos individuales y por lo tanto no se va a dar una reparación individual en ningún caso. Lo más importante también es tener en cuenta que las víctimas en ningún momento van a tener conocimiento del contenido del proceso, si bien sí se les notifica sobre las distintas instancias procedimentales. Luego, eso, digamos, son como los puntos débiles del procedimiento. En algunos casos, los casos se han tomado a consideración pública y han sido debatidos en el Consejo. Los 2 casos que han pasado a través de ese procedimiento aún hoy siguen siendo considerados por el Consejo. El segundo mecanismo de protección internacional son los procedimientos especiales, que ya todos son muy familiares con ellos, tal vez son los más conocidos y los más recurridos por los defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio, especialmente en América Latina.
En URG nos hemos reunido con muchas víctimas, no solo defensores y defensoras del ambiente, la tierra y el territorio, sino en general víctimas de violaciones de derechos humanos en distintos países del mundo para poder entender cuál es realmente el impacto y el alcance las bondades de este mecanismo. Y hemos visto que para la mayoría de las víctimas lo que los procedimientos especiales representan es la esperanza de poder obtener justicia. Esta es una expectativa muy alta, puesta normalmente en una persona o en un grupo de personas, y eso nos ha llevado a nosotros a responder a la preocupación de realmente cuál es el alcance que ellos tienen, qué pueden hacer y cómo podemos aclarar a las víctimas qué expectativas tener en el momento en el que empiezan a interactuar con alguna de estas personas expertas, sea Michelle Forst, sea David Boyd o sea el experto que sea. Normalmente los expertos pueden ser por país, por ahora en este momento no hay ninguno de América Latina, ha habido en épocas anteriores, en este momento no hay. Pero hay varios mandatos que son muy relevantes para las personas que defienden el ambiente, la tierra y el territorio, incluyendo al agua, a la alimentación, por supuesto al ambiente, a la defensa de los derechos humanos. Los procedimientos especiales hacen visitas, hacen reportes temáticos. Los reportes temáticos de Michelle Forst son muy conocidos por todos ustedes, inspiran políticas públicas, inspiran medidas de protección específicas, pero hay otro tema y son las comunicaciones que ellos pueden recibir. Ellos pueden recibir denuncias de particulares, y esas denuncias se convierten en una carta que envían directamente al gobierno afectado, indicando los hechos, indicando preocupaciones y en algunos casos indicando pasos a seguir. A diferencia del procedimiento anterior, puede tratarse de casos individuales también, no solamente tiene que haber patrones en general, e incluso puede ser sobre leyes o políticas públicas que puedan llegar a afectar a una comunidad. Lo que se obtiene es una carta, pero esta carta, y es importante que todas las víctimas lo tengan en cuenta y todos los denunciantes lo tengan en cuenta, no es una denuncia, no tiene un juicio de valor, no implica tampoco que se va a obtener una reparación en concreto por las violaciones que están siendo alegadas. Lo que se puede esperar, y este sistema digamos es de muy fácil acceso, es que cualquier persona puede llamar la atención sobre su caso de un experto. La respuesta puede llegar a ser bastante efectiva en casos de emergencia. Hemos visto que los y las expertas han respondido entre 24 y 48 horas. Hay algo muy importante para el tema de las personas defensoras del ambiente, la tierra y el territorio, y es que se da el sello de experto, se reconoce de alguna manera en el nivel internacional por un experto que ha sido avalado por todos los estados esa situación. Y eso ayuda a aumentar la visibilidad de las causas, ayuda a movilizar apoyo en muchos casos y sobre todo, que esto es tal vez lo más relevante para quienes defienden el ambiente, la tierra y el territorio, es que ayuda a luchar contra los patrones de estigmatización. El procedimiento de todas formas no es perfecto, como les decía, simplemente una carta no es vinculante para los estados, no se concluye judicialmente un proceso y además el sistema está colapsado. Son muy pocas personas tratando de procesar miles y miles de quejas que llegan de todos los lugares del mundo. Entonces, realmente las probabilidades de que la carta que uno envía al relator o a la relatora o al grupo de trabajo sean procesadas son muy bajas. Y aun cuando se procesan, los estados solamente las responden en el 50% de los casos. Lo que hace que, según nuestro análisis que hemos hecho, es que alrededor de el 10% de todas las comunicaciones que reciben los procedimientos especiales terminan en una respuesta satisfactoria por parte de un Estado, en algunos casos es mucho menos. Perdón, voy a adelantar rápidamente para mostrarles la gráfica de realmente las respuestas, las 50% de respuestas que se obtienen. Alrededor del 50%, el 39% no son satisfactorias. Esto realmente, digamos, no significa que los estados no tomen ningún tipo de medidas. En algunos casos, pues ignoran al relator especial y de todas formas toman alguna medida, pero pues para que sepan que no siempre es así. Y el tercer procedimiento son los órganos de tratados. Los órganos de tratados son comités de expertos también independientes que se crean para verificar el cumplimiento de los tratados de derechos internacionales de las Naciones Unidas. Por cada tratado hay un comité de expertos que se ha creado. Los comités de expertos se encargan de procesar y recibir reportes o también pueden llegar a recibir demandas
denuncias sobre violaciones a sus respectivas convenciones. ¿Quién puede iniciar este procedimiento? Lo puede iniciar cualquier persona, siempre y cuando el Estado haya ratificado el tratado correspondiente, pero además haya ratificado o aceptado el procedimiento de quejas de que se trate. ¿Por qué acuden las víctimas a este procedimiento? El objetivo de las víctimas es obtener una decisión neutral que esté basada en derecho, que tenga medidas y recomendaciones concretas para el Estado. Y es justamente esta decisión por la cual este procedimiento es considerado el más robusto de los tres, porque concluye con una decisión que es muy similar al fallo, que está basada en derecho, y que dictamina si hubo o no una violación de derechos humanos. Todas las víctimas, a diferencia de lo que ocurre con los procedimientos especiales, van a obtener una respuesta de su caso, así sea para informar que el Estado no ha ratificado el tratado correspondiente, pero siempre se obtiene una respuesta. E incluso pueden tomarse medidas interinas para evitar perjuicios irremediables. Las medidas interinas se han cumplido por parte de los estados en el 70% de los casos. Ese es un porcentaje muy alto de cooperación para los estándares internacionales. Los estados no pueden bloquear este proceso porque se les da un término para responder. Vencido ese término, si el estado no ha respondido, el comité envía tres recordatorios y al finalizar los 3 recordatorios se sigue adelante con el proceso y se llega a la decisión. Las decisiones, de todas formas, en el 50% de los casos son implementadas por parte del Estado. ¿Por qué solo el 50% de los casos? Porque estas decisiones, por más que sean en derecho, no son vinculantes y no son una sentencia que se pueda el Estado obligar a cumplir. También tiene unas grandes limitaciones, y es que aún en este 50% de casos donde se implementan las decisiones, muchas veces las medidas de implementación no son satisfactorias para el denunciante. Y este proceso sí es un poco más difícil de iniciar, aunque normalmente lo puede hacer cualquier persona. Lo que hemos visto es que el 77% de los denunciantes han necesitado de una ONG o un abogado que los asesore en el caso, y para poder solicitar las medidas interinas el 90% de las personas lo han necesitado. Esto supone pues unas barreras bastante altas para poder beneficiarse del mecanismo. En grandes rasgos, ¿cuál es el mensaje principal que queremos enviar? Los mecanismos internacionales de las Naciones Unidas son una herramienta muy útil. Representan una luz y puertas diferentes cuando ya se han agotado todos los mecanismos en las instancias nacionales. Pero es importante que haya claridad sobre los resultados, sobre todo que no se generen falsas expectativas. El sistema efectivamente no puede procesar todos los casos. Como hemos visto, tiene unas fallas y una capacidad muy limitada. Aún así no logra vencer la capacidad política de los estados, pero no significa que los procesos sean en vano, que el resultado, digamos, sea un resultado menospreciable, o que simplemente no valga la pena del todo tener en cuenta que estas herramientas existen. Sí son importantes, y por lo menos en el caso de los procedimientos especiales y de los órganos de los tratados, que es los que más hemos visto cómo funcionan, pueden ayudar a visibilizar las causas, aumentar la legitimidad de las mismas causas, ayudan a luchar contra la desestigmatización y sobre todo a movilizar apoyo de los niveles nacionales e internacionales. Y esto favorece el proceso de creación de redes transnacionales, que en últimas es lo que ayuda a balancear un poco a balancear el poder que hay y el desbalance de poder tan fuerte que existe entre las personas defensoras por un lado y los estados por otro. Y en últimas eso ayuda y hace parte y contribuye a que sí se venza un poco en algunos casos la falta de voluntad política o se alcancen medidas más o menos satisfactorias. Pero en general es una herramienta, y es una herramienta más que es importante tener como parte de una estrategia tal vez más comprensiva del proceso de defensa, que es vital, digamos, para garantizar derechos en muchas cosas, pero usarla o no depende de cada momento y no es una fórmula mágica que vaya a garantizar el éxito de ningún tipo de estrategia. Para las ONG globales que hacen incidencia, digamos, en estos planos, el mensaje es: hay que velar también y no tomar por sentado que solamente porque estos mecanismos de protección internacional están cumpliendo su objetivo. Tal vez una reforma al sistema beneficiaría y haría mucho más fácil que estos mecanismos respondan a las necesidades en terreno y realmente sean enfocados en las víctimas. Muchas gracias.
participación. Apreciamos mucho que hayas hecho este análisis a partir, digamos, de las fortalezas, pero también las debilidades de estos mecanismos internacionales de protección de las personas defensoras de la tierra, territorio y de el medio ambiente. Te lo apreciamos mucho. Damos ahora la palabra a Alejandra Serrano Pavón para su intervención hasta 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a los organizadores por este espacio y sobre todo por este evento que definitivamente se ha remarcado que en Latinoamérica nos surgen estos esfuerzos. Voy a hablar brevemente de qué es ILO, es la Red Mundial de Derecho Ambiental. Es una red de más de 350 abogados ambientalistas, que algunos de ellos se encuentran incluso presentando aquí. Nos da mucho gusto. Lo que hace ILO desde el secretariado, que se encuentra ubicado en Oregón, es brindar apoyo tanto legal como científico a los abogados que están acompañando a las comunidades en su defensa de territorio y medio ambiente. Sabemos que no tenemos la capacidad ni buscamos suplantar o hacer el trabajo que están haciendo los defensores, sino que reforzar de la manera posible con investigación o incluso con algunos amicus. Es como muy amplio el tipo de apoyo que se brinda. Y definitivamente por este trabajo en los últimos 4 años, con el incremento de los riesgos, pues este tema surgió de manera tristemente natural. Es por esto que ILO buscó y entendió que nuestro trabajo y nuestro apoyo en el tema de seguridad es muy limitado. Podríamos apoyar con herramientas legales, a lo mejor haciendo ciertos acercamientos con otras organizaciones, pero el reto es muy grande y si queremos tener una mejor incidencia para protección de los defensores, se buscó crear un grupo que generó esta alianza, esta coalición de defensores para defender a los defensores de territorio y medio ambiente. Ha sido un grupo que se consolidó el año pasado. Ha habido socios naturales como lo es Frontline, con quien nos ha acompañado y nos ha ayudado en muchos casos y quien forma parte de esta alianza. Y lo que se ha buscado es no repetir esfuerzos. Como sabemos, el reto es muy grande, son muchas las necesidades en el caso de seguridad. Es costoso, son tiempos, sino que más bien se busca ver quién está haciendo qué para reforzar esos esfuerzos que se están haciendo y sabemos que en red pues los alcances pueden ser mucho mayores. Como les comenté, el año pasado se consolidó este grupo de trabajo. Hasta ahora se han hecho algunos esfuerzos como tener, por ejemplo, este grupo tiene, ILO es el host, alberga como una plataforma para intercambio de correos, WRI facilita reuniones mensuales que se tienen llamadas para dar continuidad al programa de trabajo. Se tiene un comité para organizar el trabajo en conjunto. Hay otro comité en el que se está haciendo un análisis, se da apoyo, o más bien se reciben quienes están en casos, digamos, de necesidad de algún apoyo, pero también se está evaluando quién está documentando, qué está documentando y quién está apoyando. Mariana ha participado precisamente en la parte de la documentación en este grupo de trabajo y también se tiene un grupo para generar estrategias para la incidencia. Como les comentaba, ya hay muchos de los miembros de esta coalición que ya están llevando a cabo diferente tipo de esfuerzos y de actividades, por lo que se creó o se vio como una oportunidad de incidencia para este año diferentes esquemas, ¿no? Uno, definitivamente la ratificación de Escazú, que se ha comentado aquí continuamente, y este trabajo lo está liderando dentro de la coalición de Access Initiative. Por otro lado, Global Witness está encabezando una campaña para negocios responsables. Air Rights International está liderando algunos esfuerzos en Estados Unidos para ayudar a los departamentos de Estado para tener mejores protocolos. En fin, lo que se busca es reforzar esos esfuerzos y no
no duplicar. Esto es parte de lo que ya se ha definido como este programa de trabajo. Se definieron hacer 4 sitios piloto o trabajar en 4 sitios prioritarios ahora en lo que es en documentación y análisis de apoyo por el nivel de riesgo y de casos de afectación que se han dado a nivel global, y se decidió trabajar inicialmente en Colombia, México, Kenia y Filipinas para hacer este análisis de ver quién está documentando, qué se está documentando, cómo se está documentando y quién está brindando apoyo, así como hacer un análisis de qué tanto se conoce este apoyo. En eso creo que Mariana podría explicar muchísimo más el caso de Colombia. Es el país que tiene más avanzado este trabajo. Por parte de México hemos hecho un primer análisis de escritorio. Es importante también recalcar que realmente no se tiene un financiamiento base para este trabajo. Se han tenido algunos apoyos para hacer algunos esfuerzos de la coalición, pero mucho se está haciendo con las herramientas y con el personal y el tiempo que tiene cada una de las organizaciones. Por la parte de México hemos iniciado desde Hilo a hacer un primer análisis para ver quién está investigando. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues desde el escritorio, primero viendo, analizando a quién conocemos, quién sabemos que está trabajando, qué directorios existen. Hacer una encuesta en línea también por la extensión del país, pues no es muy fácil estar desplazándonos de un sitio a otro y menos sin recursos. Entonces hemos acudido, nos ha funcionado, sin embargo, como sabemos, para los defensores y los que realmente están al frente en estas luchas, pues una encuesta o simplemente tener un correo, una página de internet, pues una página de su organización no es algo muy factible, ¿no? Pero hemos tratado de abarcar lo más posible, también en entrevistas directas con los que ya hemos identificado y que hemos podido coincidir en ciertos espacios como aquí en la Ciudad de México y en Oaxaca, y reuniones locales. También tuvimos la oportunidad de participar en una reunión en Oaxaca con varias organizaciones para poder llevar a cabo estas entrevistas y cómo ven la situación en el estado. En cuanto a documentación, pues vimos que, como se ha mencionado reiteradamente, la sociedad civil es la que está haciendo gran parte de este trabajo, ¿no? Hay 22 organizaciones a nivel nacional y también regional que están haciendo documentación. Algunos, como SEMDA, llevan a cabo reportes de un año, sin embargo, otros hacen esta documentación a través de pronunciamientos en boletines de prensa o de campañas. Y esto es un tipo de documentación distinto, pero sí ayuda a estar generando la información que se necesita, sobre todo para el conocimiento de los casos. En cuanto a no ONGs, pues encontramos que existen 36 figuras de ombudsman. Independientemente de los estados, hay alianzas o grupos de ombudsmans que son regionales, como uno iberoamericano que lleva a cabo cierta documentación. Obviamente la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Mecanismo Nacional, que también para protección de defensores y de derechos humanos y periodistas, y prensa, que está siendo una de las grandes fuentes para la documentación. ¿Qué estamos viendo que se está documentando? Todos los casos, como lo comentaba en el caso de SEMDA, a veces se documenta por región o en su mayoría también se documentan casos relacionados con otros derechos, como ayer se comentaba aquí. No lo ven como defensores de territorio y medio ambiente, lo son, pero a lo mejor están identificados con esos otros derechos, por lo que creo que es muy importante en este trabajo de academia y de otros tipos de actores, que los sumamos para ver qué información se está generando. ¿Qué tipo de amenazas hemos encontrado en México? Bueno, pues como ya se ha mencionado y como se ha visto con ciertos casos, pues el judicial, ¿no? El aprender, el seguimiento, el iniciar procedimientos en contra de los defensores.
amenazas directas contra las personas o sus familiares y la estigmatización que también ha sido comentada reiteradamente. En cuanto a organizaciones que están brindando apoyo en México, encontramos 23 que dan directamente apoyo, dan desde acompañamiento legal, capacitación, algunos acompañamiento psicológico e incluso con pronunciamientos, ¿no? Vemos que la solidaridad que se da en este tipo de situaciones es mucha y hay veces que no se conoce al mismo defensor, pero se acompaña a las organizaciones que están sufriendo cierto tipo de amenaza o de estigmatización. En cuanto a los apoyos, vemos que hay un conocimiento de los que trabajan en la región, pero no de quienes están bajo ciertos esquemas de protección. Nos ha sorprendido también ver que a nivel regional se conoce el mecanismo, se tiene conocimiento del mecanismo nacional, aunque existan algunas quejas sobre su funcionamiento, sí se reconoce que existe. Las recomendaciones de qué hacer generalmente son de boca a boca, ¿no? Alguien que ya sufrió una amenaza le dice a alguien más qué es lo que puede hacer o a quién puede recurrir. Sin embargo, hay un desconocimiento de estas iniciativas y estos apoyos fuera del mecanismo que hay a nivel tanto nacional como internacional. Creo que ahí grupos como este tenemos un gran trabajo y es por esto que se ha dado también los trabajos piloto, porque se busca que se den esfuerzos y redes a nivel nacional, ¿no? Una red internacional no va a alcanzar a llegar o a dar la información o el apoyo que requiere tal vez todos los defensores a todas las escalas dentro del país. Y es por esto que también creemos que a través de los grupos piloto se pueden reforzar estas uniones. En México hicimos este primer esfuerzo de escritorio y de entrevistas, sin embargo nos hace falta completar, como ya lo han hecho en Colombia, con talleres, para ahí sí estar de manera más cercana con la mayoría de los defensores. En otros espacios se han tenido acceso a mayores recursos, sin embargo en México todavía estamos definiéndolo, se trabajará con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sin embargo aún hay mucho por definir. Voy a adelantar un poco por tiempo. ¿Qué es lo que pudimos ver? Hay una conciencia de la vulnerabilidad, los defensores saben contra quién se enfrentan, los recursos, el gobierno, y aún así se quiere continuar, ¿no? No es una limitante para seguir en la defensa, sin embargo, sí hay un interés en capacitación y en estrategias, ¿no? Sí se tiene aunque a veces no se pone en la prioridad la seguridad propia, sí se reconoce que alguien de fuera puede dar otras recomendaciones, otros puntos de vista sobre qué hacer, porque son especialistas en la defensa de su territorio, pero no en el manejo de su seguridad. Y hay una amplia solicitud, como ya lo comenté, de capacidad. Se reconoce algunos apoyos, sin embargo hay otros que creo que todavía hace falta socializar un poco más, como es el acompañamiento, como el que hace Hilo en el tema de litigios o en el acompañamiento técnico para los casos cuando se requiere de alguna prueba, pero también de amicus curiae o algún otro tipo de esfuerzo. Por último, solo quiero recalcar estos 4 sitios pilotos. Se va a llevar a cabo en junio un taller en Kenia, en donde la Oficina del Alto Comisionado está apoyando para llevar a cabo este taller y estos esfuerzos. Vemos una oportunidad aquí al ver organismos internacionales y ver que está el Alto Comisionado, que está la Unión Europea, en poder apoyar estos esfuerzos y fortalecerlos. Y generar más sitios piloto, ¿no? Necesitamos más información y difundir más y generar estas redes a nivel local. Poder analizar las estrategias exitosas que ya se comentaron aquí. No hay una sola medida que va a asegurar que se va a salvar la vida de un defensor. Son muchas, sin embargo, hay que ser muy creativos y tropicalizarlos, y eso es lo que necesitamos, creo que, fortalecer un poco más como redes y los que estamos trabajando en esto. Este espacio me parece que es fundamental no solo para compartir esfuerzos, sino también cómo fortalecemos las redes a todas las escalas, y veo como una gran oportunidad que este esfuerzo que ya se está haciendo y que apenas ha iniciado
con los nuevos socios que estamos encontrando en este espacio podamos fortalecerlos y generar un mejor espacio y cambiar la realidad, ¿no? Yo creo que no solo se trata de proteger al defensor, como lo comentaban ayer, y aislarlo, sino cambiar el contexto. Nuestros contextos son los que están generando la inseguridad, la corrupción, la falta de transparencia. Como el tema de seguridad, no dejamos de insistir en que los gobiernos no solo se enfoquen en una medida, sino también en cambiar ese contexto, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra, por dar este planteamiento, por poner énfasis en el valor e importancia de construir redes complementarias de los esfuerzos que se realizan, la importancia de investigar, de generar información, de mostrar evidencias justamente en este ánimo de cambiar la realidad. Te lo apreciamos muchísimo. Toca el turno ahora de escuchar a Jerome Puciel, quien cedo el uso de la palabra, agradeciendo su participación esta mañana. Bueno, quería reiterar que los derechos humanos son la base de la política exterior de la Unión Europea y que estamos defendiendo valores universales en nuestra política exterior. Parece muy tonto decirlo, pero en este mundo cada vez es más difícil defender valores universales. Muchos países dicen que son valores occidentales y no aceptan, no reconocen estos valores que son la base de la Carta de Naciones Unidas, también siendo ellos miembros de Naciones Unidas. Entonces es un reto a nivel de la política exterior de la Unión Europea decirles, señores, aquí solamente estamos hablando de valores que todo el mundo comparte, por lo menos oficialmente, siendo miembro de Naciones Unidas. Nosotros entonces tenemos esta visión, que es una visión de valores donde pretendemos que el ser humano sea el centro de la construcción social, económica y del vínculo social de las sociedades. Esto es el proyecto europeo. Como ustedes saben, el proyecto europeo es un proyecto más que todo de paz, de construcción de la paz entre países que pasaron miles de años peleándose uno con los otros y de hecho desde que existe la Unión Europea no hubieron más guerras entre los países socios de la Unión Europea. Sí tuvimos guerras en las fronteras inmediatas de la Unión Europea y bueno, pueden seguir viendo que hay grandes cuestiones fundamentales de pertenencia a la Unión Europea que siguen abiertas y que también son raíz del populismo que se está dando muy bien en este mundo actual en varios continentes. ¿Cuál es la estrategia de la Unión Europea? Es monitorear y actuar en materia de derechos humanos. Apoyamos las instituciones que trabajan para la promoción y el respeto de los derechos humanos. Y también queremos involucrar más activamente todas las instituciones. O sea, cuando hablamos de instituciones, hablamos de los gobiernos, hablamos del legislativo y hablamos también de la justicia, que cada uno tiene un papel fundamental en esta actuación y una coordinación que también no es muy evidente en algunos países. Tenemos programas y proyectos en materia de derechos humanos en todos los países donde estamos, o casi todos, porque hay países que sí estamos presentes, pero gobiernos no quieren que la Unión Europea se involucre en temas de derechos humanos. En la región hay países así. No voy a nombrarlos, pero bueno, yo creo que todo el mundo sabe quiénes son estos países, que no quieren realmente recibir proyectos de la Unión Europea o que la Unión Europea apoye organismos o trabaje con el gobierno para una mejor implementación de mecanismos que promueven el respeto de las personas.
También trabajamos con los gobiernos, trabajamos con las autoridades, pero también trabajamos muchísimo con las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y algunos defensores, nosotros los consideramos como los héroes de los tiempos modernos porque defienden, promueven valores, el ser humano y exponen sus propias vidas en este trabajo. Entonces, realmente nosotros trabajamos no solamente en la protección de los defensores, pero también en la promoción de los defensores y su visibilización. Bueno, yo creo que hablo tan mal como Michel Faust, pero bueno, son todos temas muy importantes que después declinamos en los apoyos en los proyectos que estamos haciendo aquí en el mundo. Tenemos un mecanismo que no es muy conocido de protección de emergencia para los defensores. No es muy conocido por una razón muy sencilla, porque primero hay poco dinero, porque son 3 millones de euros a nivel mundial, y en Bruselas, en la sede de la Unión Europea, solamente hay una persona que gestiona el mecanismo. Entonces, está un poco desbordada la señora y bueno, hace lo que puede, pero efectivamente, digamos, no estamos dando mucho conocimiento de este mecanismo por esta triste razón. Pero bueno, sí que existe, así que si ustedes conocen defensores y no víctimas, lamentablemente, pero son defensores que están amenazados claramente, bueno, por favor escribirme. Mi dirección está en el sitio, pongan Delegación de la Unión Europea en México y ahí aparece mi nombre. Me pueden escribir para señalarme los casos. Yo les voy a mandar los papeles que hay que rellenar porque la administración pública siempre tiene muchos papeles. Pero bueno, es bastante rápido. Las prioridades en México de nuestra acción, he prometido que no va a tomar tanto tiempo. Entonces, acabamos de publicar la semana pasada una convocatoria para proyectos con 4 prioridades. Uno, la ayuda, como siempre, a los defensores, que es nuestra gran prioridad y tenemos que mantener una continuidad en este trabajo. Después queremos también trabajar en la lucha contra la tortura, que es una práctica lamentablemente bastante generalizada y que queremos realmente erradicar. No sé si lo vamos a lograr, pero estamos trabajando sobre esto. Otra gran prioridad de la Unión Europea en este momento es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, contra el feminicidio. En México hay 9 o 10 mujeres asesinadas por día. Desde enero de 2019 ya van 4.000 mujeres asesinadas por feminicidio. Y bueno, y entonces la gente pregunta, por ejemplo, el chofer que me llevaba decía, hay más casos, ¿no? No hay más casos, solamente hay más denuncias. Pero en realidad, digamos, nadie sabe, es como el número de los desaparecidos en este país. Discúlpenme, aquí, Consuelo, pero nadie sabe cuántas personas desaparecidas hay y nadie sabe cuántas víctimas de violencia, de feminicidio hay. Porque también otro tema que se tiene que trabajar es la perspectiva de género en los derechos humanos y ver los casos con perspectiva de género. Y esto es un tema también donde nosotros conjuntamente y con el apoyo de los que trabajan aquí, tenemos que insistir para que justamente haya un cambio en los protocolos y haya una nueva manera y que corresponda a las normas internacionales de ver cómo tratar los diferentes casos. Y bueno, y la cuarta prioridad es el acceso a la justicia, que tiene que ver con la reducción de la impunidad. Es un tema fundamental, también que tiene que ver con la confianza de los ciudadanos hacia las autoridades, porque para muchos mexicanos no se atreven a denunciar y no se atreven o no saben cómo emprender acciones ante la justicia. También otro tema que nos preocupa, bueno, obviamente es la lentitud de los procesos y el hecho que vemos que muchos defensores denuncian regularmente que bueno, que sí se han acercado a todas las autoridades, pero
todo el mundo les lleva a pasear, como decimos, en barco, en Francia, los llevamos en barco. Y bueno, y no se les da a las personas un trato que corresponde y tampoco un seguimiento profesional a sus casos. Y esto es una cosa que nos preocupa muchísimo. Una acción fundamental de la Unión Europea aquí, siendo una misión diplomática, obviamente es señalar a las autoridades los casos. Y entonces regularmente la Unión Europea, o sea, la delegación de la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea presentes en México mandan cartas al gobierno para quejarse de la desaparición, del asesinato, y siempre acompañamos las cartas con una visita al ministro de Relaciones Exteriores para dejarle las cartas en mano, para decirles que estamos preocupados con tal y tal cosa. Y bueno, obviamente hacemos también informes que también llegan a Ginebra y bueno, están tomados en cuenta durante el examen anual que se hace del país. Este seminario de hoy también se habla mucho del rol de las empresas. Quería decir que, bueno, porque estuve leyendo la introducción, obviamente nosotros reconocemos el rol de las empresas internacionales o nacionales en el país y el trato, la manera en la cual, digamos, hacen sus negocios, empezando con su instalación física en el territorio. Quería decir ahí, digamos, que bueno, tanto las empresas como las autoridades, como las comunidades, todo el mundo tiene su par de responsabilidad. Aquí hay normas que hay que respetar y la primera cosa sería respetar esas normas de consulta de las personas y ser honesto también en esto. Vemos muchos casos de empresas europeas, por ejemplo, invitadas por autoridades estaduales o locales a instalarse para crear empleo y riqueza en el territorio mexicano y al final terminan un poco, no decir engañados, porque no se han hecho las consultas, no se está haciendo bien esta instalación y resultan un montón de problemas jurídicos para ellos, humanos y de violación, obviamente, de una serie de derechos. Y esto es una cosa que nos preocupa muchísimo, la seguridad de las inversiones, pero seguridad en el sentido amplio, digamos, que las empresas europeas puedan instalarse de manera limpia, de manera transparente, para desarrollar sus actividades, bueno, obviamente para su interés, pero también para el interés de la riqueza y del empleo que se crea en el país. Yo creo que esto habría que tener una visión más completa y más coordinada sobre todo esto. Por esto nosotros nos estamos lanzando ahora en un proyecto de apoyo de la responsabilidad social de las empresas, que más que todo vamos a empezar a trabajar con las europeas para que ellos adopten. No estamos hablando de la responsabilidad social de las empresas al estilo viejo, como la dama de caridad millonaria que hace el proyectito para la escuela no sé qué y le ha dado el cuaderno y sale el CEO de la empresa y que mira cómo son buenos porque estoy ayudando a la escuela. No, no nos interesa esto. Sabemos que hay agencias o de cooperación que así trabajan, pero a nosotros no nos interesa. Nosotros queremos que las empresas cambien su modo, digamos, adentro de las empresas, y por esto vamos de trabajar. Y, por ejemplo, promover la equidad dentro de la empresa entre hombre y mujer. Y dos, sus maneras de producir también. Entonces, vamos a trabajar sobre el tema de medio ambiente, pero también sobre el tema de respeto de los derechos. Entonces, son tres temas que nosotros queremos trabajar. Hay a nivel mundial una Carta Global de Responsabilidad Social de las Empresas que ha sido definido por las Naciones Unidas, pero nosotros, no, como les estoy diciendo, no queremos solamente que la empresa compre su acceso al paraíso con un proyectito para fulano o mengano, porque nos parece que esto no es completo y que esto es como una manera de falsificar realmente el lugar donde queremos llegar. Y bueno, entonces es esto lo que vamos a hacer. Estamos trabajando con todos ustedes, con la Comisión de los Derechos Humanos, con la academia, con el gobierno, realmente con todos. Hasta yo quisiera trabajar con el ejército, la marina y la policía, porque yo pienso que en estos cuerpos hay gente que sí quieren cambiar las cosas
y tienen una responsabilidad que ha sido reconocida en muchos informes y bueno, ellos saben perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, trabajar también con estas personas para que de adentro puedan cambiar sus maneras de actuar y ser más conscientes de los desafíos del país para que México sea un país más moderno, más inclusivo y con un mejor trato de sus ciudadanos. Bueno, yo creo que es muy importante justamente este tipo de oportunidades porque así aprendemos de lo que hacemos y evitamos gastar todo el dinero de la cooperación internacional, que es de los ciudadanos, en hacer miles de cositas que son las mismas. Yo creo que hay que trabajar mejor en red para justamente hacer cosas complementarias y construir sobre lo que ya está hecho para justamente elaborar políticas, influir políticas públicas, modificar o modernizar las leyes y juntos llegar a los objetivos de 2030 de desarrollo sostenible, que es el gran objetivo también de la cooperación de la Unión Europea en este país. Gracias. Muchas gracias. Hablas muy bien español. Te apreciamos muchísimo y creo que justamente tocaste el espíritu de este seminario. Estamos aquí porque defendemos valores universales, porque son estos valores que han sido reconocidos por la comunidad internacional. Nadie los ha inventado, impuesto aquí, sino son parte de este consenso internacional. Agradecemos también que hayas dado un repaso muy rápido sobre las prioridades que tiene la Unión Europea en materia de derechos humanos y estas nuevas construcciones de cooperación y de apoyo a los distintos países. De verdad, apreciamos muchísimo esta participación. Y finalmente me es muy grato ceder el uso de la palabra a Ariadna Tobar para su participación hasta 15 minutos. Gracias. Gracias, se oye, ¿no? Gracias por la invitación a las organizadoras y organizadores. Y voy a hablar un poco del tema de protección colectiva, que creo que es un tema bastante relevante en América Latina y que se ha venido construyendo precisamente desde los defensores y defensoras en el territorio. Lo primero que quisiera como recalcar es que la defensa de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en América Latina se realiza muchas veces en colectivo y de forma un poco espontánea para enfrentar precisamente proyectos, por ejemplo, extractivos que se asientan en los territorios. No es porque las comunidades decidan un día cómo vamos a ser defensores, sino simplemente se enfrentan a estos proyectos que se instalan en el territorio y pretenden proteger diversos intereses comunes y diversos derechos. Entonces, así tenemos en América Latina una multiplicidad de grupos y comunidades que defienden derechos, entre ellos, por ejemplo, comunidades que defienden páramos frente a explotaciones mineras en diferentes partes de la región, comunidades de personas pescadoras que quieren defender su derecho a la alimentación que se verá afectado por una represa que van a construir en un territorio, comunidades indígenas que defienden su territorio ancestral frente a la tala ilegal de bosque, o comunidades afrodescendientes y campesinas que defienden su derecho de acceder a la tierra, y de proteger, por ejemplo, su territorio en casos de conflicto armado, de no ser involucrados en conflicto armado, como en el caso colombiano. Las comunidades defensoras también en ese ejercicio de la defensa de derechos humanos sufren riesgos específicos como comunidades. Esos riesgos específicos no son solamente la sumatoria de los riesgos individuales de quienes pertenecen a esas comunidades, sino también estos riesgos específicos incluyen, por ejemplo, el tema de desplazamientos forzados derivados de estos proyectos, el tema de la generación intencionada de rupturas al interior de las comunidades, es decir, tanto autoridades como empresas desarrollan estrategias para generar divisiones internas o para generar rumores y estigmatización frente a líderes y lideresas que pues, son más visibles dentro de la comunidad y de esa manera rompen el tejido social. Por supuesto, también la imposibilidad de volver a tierras, así se tenga un título que se dice como se pueden volver a las tierras cuando se ha sido desplazado previamente. Procesos penales infundados cuando se ejercen los derechos de forma colectiva, como el derecho a manifestarse públicamente, a marchar. Hay muchos casos en América Latina de criminalización contra diferentes personas
de la comunidad o líderes y lideresas más visibles dentro de la comunidad, un poco para desarticular a estas comunidades. ¿Cómo han respondido los estados a estos retos, a las amenazas, a las estigmatizaciones, a las criminalizaciones que se dan en la región? Básicamente con un enfoque de creación de mecanismos estatales, un mecanismo estatal que usualmente se inserta dentro de la estructura de la rama ejecutiva en los diferentes estados, y mecanismos principalmente que responden con un enfoque individual. Es decir, yo protejo al individuo, le doy un chaleco antibalas, un celular, un apoyo para transporte, etcétera, pero no hay un enfoque dirigido a las necesidades propiamente colectivas de quienes defienden derechos humanos. Concretamente también los mecanismos usualmente están solos, es decir, dentro de la estructura del Estado se conciben como un instrumento aislado y no tienen la capacidad de hacer que otras entidades también cumplan sus responsabilidades de protección para las personas y las comunidades defensoras. Casos como en Honduras o Colombia, donde las comunidades requieren unas antenas de comunicación para poderse comunicar entre sí y para comunicarse con las autoridades, son clarísimos. Algunos mecanismos de protección, como el hondureño o el colombiano, han recomendado a otras autoridades la instalación de estas antenas, pero más allá de la recomendación no tienen instrumentos para hacer que esas antenas, por ejemplo, sean instaladas, y por lo tanto, pues las comunidades se quedan sin medios de comunicación en el territorio. Aunque los mecanismos de protección de la región en general, y sobre todo el mexicano y el colombiano, que son los primeros que aparecen en la región, dicen que realizan análisis de protección colectiva, la verdad es que es un análisis meramente de papel. El enfoque de los mecanismos sigue siendo individual, dirigido pues a dar este tipo de medidas como de escoltas, chalecos, celulares, etcétera. Y de otra parte no toman en cuenta enfoques diferenciados como el género, la etnia, la edad, o el tema de que pueda ser el de la defensa de derechos humanos por un colectivo más que por una suma de individuos. Entonces, el enfoque colectivo muchas veces se reduce a decir que se le dio medidas individuales a cada uno de los miembros de la comunidad o de los líderes y lideresas de la comunidad, pero el enfoque colectivo no significa la sumatoria de protecciones individuales. Bueno, entonces se quedan bastante cortos en ese sentido, pero también se quedan bastante cortos en el sentido en que no se abordan las causas estructurales de la violencia contra estas comunidades defensoras, que son temas más grandes que el simple disparo contra el defensor o defensora. Ya Michelle Forst lo decía, por ejemplo, temas como la impunidad, temas como la corrupción, temas como la colusión de las autoridades con gente, con personas del crimen organizado, o colusión con los intereses privados que se asientan en los territorios. En la región ha habido recientemente bastantes casos emblemáticos que han llamado la atención sobre los retos que enfrentan estos mecanismos de protección precisamente con ese enfoque individual. Casos como el de Berta Cáceres, que una defensora lenca en Honduras, como el de Bernardo Cuero, un defensor de la población afrodescendiente desplazada en Colombia, o como el de Julián Carrillo, un defensor rarámuri asesinado en Chihuahua en 2018, nos han mostrado que a lo largo de todos estos años que ese enfoque es insuficiente. Y es insuficiente porque no solamente no protege a los defensores y defensoras individualmente hablando, sino porque además no previene otro tipo de ataques contra las comunidades en las cuales estos defensores y defensoras realizan su trabajo. En el caso, por ejemplo, de Julián Carrillo y de Bernardo Cuero, ambos sufrieron desplazamientos. En el caso de Julián Carrillo, las comunidades rarámuris de la cual hace parte ha sufrido desplazamiento y sigue en desplazamiento muchas de sus personas. Y a pesar de eso, el mecanismo ni las autoridades han tomado medidas de protección frente a ese riesgo concreto comunitario. Yo quisiera hacer como algunos planteamientos de cosas que debería tener un enfoque de protección colectiva, sobre todo teniendo en cuenta que recientemente, creo que incluso ayer, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Desarrollo señaló que se iba a rediseñar el mecanismo de protección en México, y creo que es importante que algunos de estos puntos sean tenidos en cuenta cuando se habla de planes de protección o de mecanismos de protección. Sobre todo desde el enfoque de protección colectiva, que es lo que me estoy refiriendo en este momento. Y creo que también en el seguimiento de cómo se implementa,
esos rediseños, esas políticas. Es importante que no solamente sea la sociedad civil la que pone la veeduría sobre esos procesos, sino también seamos todos y todas como ciudadanos de los países en que estamos, pero también dentro de la academia, la comunidad internacional, organizaciones que hacen otro tipo de trabajo, no necesariamente relacionado con defensores y defensoras, todos y todos tenemos un papel en la veeduría de que esta protección se debe adecuadamente. Entonces, lo primero que quiero decir es que el diseño de estos mecanismos o de los planes de protección para personas defensoras, para comunidades defensoras, siempre debe tener en cuenta a la sociedad civil. Debe tener en cuenta no solamente, primero a las comunidades, porque las comunidades efectivamente, dada la desprotección en que se han encontrado a lo largo de años, han tenido que desarrollarse, han visto obligadas a desarrollar sus propias estrategias de protección colectiva y tienen un montón de conocimiento y experiencia de cómo generar estrategias que les sirven efectivamente para protegerse, pero también consultar y hacer partícipes a las organizaciones de la sociedad civil internacionales y nacionales que llevan años trabajando y discutiendo qué es la protección colectiva y qué se requiere desde el Estado para la protección colectiva. Un segundo punto que es muy importante es que hay que tener en cuenta, sí, los riesgos individuales, hay que proteger individualmente a las personas, pero también dentro de los planes de protección debe tomarse en cuenta estos riesgos colectivos concretos de cada comunidad. No es lo mismo ser una comunidad de pescadores que se enfrenta, digamos, a este tema de los riesgos para la alimentación, que ser una comunidad indígena que está trabajando por el tema de consulta previa y que enfrenta actores tanto de la industria como armados, del conflicto armado, por ejemplo, en Colombia. En este sentido, también deben tenerse en cuenta ataques concretos, como el que mencionaba de la ruptura del tejido social. Esta es una táctica súper recurrente de la ruptura del tejido social o de la comunidad internamente y los mecanismos, los planes de protección deberían tener en cuenta también esto. Un verdadero enfoque de protección colectiva debería tomar en cuenta también los factores estructurales de la violencia contra las comunidades. En el caso de Julián Carrillo, el defensor Raramuri del que venía hablando, él fue asesinado después de que 5 personas más de su familia fueron asesinadas, después de que otros defensores de la comunidad y miembros de la comunidad también fueron asesinados, después de que su casa fue quemada. Y a pesar de que habían pasado todas estas cosas, no había habido nunca avances en las investigaciones penales. Y sucede el asesinato de Julián Carrillo. Es decir, como hay un tema de impunidad muy fuerte aquí, no se está enviando un mensaje contundente acerca de que la violencia contra defensores y defensoras está mal y de que tiene que haber sanciones contra las personas que realizan estos ataques. En el caso de comunidades defensoras de tierra y territorio, la protección abarca también la protección de la tierra y del territorio per se. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo proteger a una comunidad si hay una incertidumbre jurídica sobre de quién es la tierra en que estoy. Si se permite que entren caciques terratenientes sobre un territorio indígena y lo exploten. Si se permite que las personas que tienen un título para volver a una tierra de la cual fueron previamente despojados no puedan efectivamente volver a esas tierras. Si se permite que las autoridades y especialmente los locales entren en colusión con intereses privados y de esa manera permitan la explotación de la tierra y del territorio por intereses ajenos a la comunidad. O si, por ejemplo, simplemente no se hace una consulta, no se respeta el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en el caso de pueblos indígenas. La protección colectiva, por supuesto, implica otro tipo de derechos, es la garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Y acá también el Estado tiene pues una responsabilidad no solamente en el respeto, sino también en que otros actores privados no vulneren esos derechos. Y en este sentido es muy importante pues contar con enfoque étnico, de acceso a componentes nutricionales mínimos, el acceso a salud, es decir, todos los servicios de salud, de derechos económicos, sociales y culturales, pues tienen que ser cumplidos con el Estado con el objetivo de hacer una protección integral a las comunidades. Deben generarse estrategias de seguridad pública integrales y estrategias de seguridad públicas integrales
que también tengan en cuenta las características propias del territorio. No se trata simplemente de enviar fuerzas militares a los territorios para cumplir con ese tema. Es muy importante también que la política de protección no se quede como en la política que ejecuta una entidad en el Estado, sino que tiene que ser una política de Estado donde cada uno y una de los funcionarios que están dentro del Estado la cumpla apropiadamente. Y eso incluye, por ejemplo, que no se estigmatice a las comunidades, que no se criminalice o se intente usar el sistema judicial para generar procesos penales infundados que desarticulan la movilización social. No debería haber un menú de las medidas colectivas, es decir, un listado cerrado donde el mecanismo escoge qué cosas le puede dar a la comunidad, sino que debe hacerse un análisis de riesgo en contexto, teniendo en cuenta la actividad que realiza la comunidad, teniendo en cuenta su forma de operación, teniendo en cuenta el trabajo que realizan y el impacto que determinados riesgos puede tener en su trabajo. Creo que a casi una década de que se han creado los primeros mecanismos de protección en la región, es necesario pasar de la emisión de normas y la generación de instituciones a una implementación de una protección efectiva. Y en esto el enfoque de protección colectiva va a jugar un papel fundamental. Sin los estados y nosotros también como veedores y veedoras de lo que hace el Estado no, digamos, hacemos este trabajo, actualmente lo que va a pasar es que América Latina va a seguir siendo tristemente la región más peligrosa para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente. Muchas gracias. No podríamos cerrar de mejor manera esta mesa con el planteamiento que nos hace Ariadna cuando nos recuerda esta protección colectiva, porque esto nos implica recordar que los derechos humanos no solo se ejercen de manera individual, se ejercen también de manera colectiva y de manera integral. De ahí que los riesgos también sean colectivos, y cuando hablamos de esta integralidad de la protección se habla de personas, de tierra, de territorio, de medio ambiente. De verdad, muchísimas gracias. Estamos justo en el tiempo, no quisiera cerrar la mesa sin dar la voz a ustedes con un par de preguntas. No tenemos más tiempo, recordemos que tenemos más seminario, tenemos todavía otras 2 mesas por delante, pero estoy seguro que ha generado un gran interés. Entonces veo 2 manos levantadas, una aquí al frente, otra acá también con nuestro colega, y escuchamos, si les parece, los 2 planteamientos y después damos el uso de la voz para la respuesta. Bueno, cualquier persona, digamos, que públicamente toma medidas para defender, promover, quejarse, acompañar víctimas, ¿sí? Digamos, a veces los defensores se vuelven víctimas. Entonces, cuando se vuelven víctimas, nosotros los apoyamos. También los apoyamos en su trabajo normal de defensor, pero el mecanismo de ayuda y de protección es para cuando el defensor se vuelve víctima. Bueno, espero haber respondido. La primera pregunta es un poco más complicada para mí. Bueno, lo que hacemos para proteger, bueno, en el territorio de la Unión Europea, las víctimas de terrorismo, pues fue, digamos, fortalecer justamente toda la seguridad del ciudadano. Yo no sé, digamos, personalmente pensar de esto. En realidad, digamos, si ustedes van en mi país, van a ver el metro está lleno de policías por todos lados. No sé si es una buena técnica. Aparentemente hay muchísimas más tentativas de atentados de lo que se dice en la prensa para no alertar a la población, y por esto, digamos, se han implementado todas estas medidas. En Europa también se trabaja con Europol, que es como la versión europea de Interpol, donde se intercambia información, porque uno de los temas que nació de toda esta ola de terrorismo es que algunos cometen un acto terrorista en un lugar y después se van a esconder en otro país y ahí se quedan tranquilitos para seguir. Entonces, bueno, se está trabajando mucho en red con las policías, pero todavía no es perfecto el sistema. Y bueno, es lo que se puede hacer.
no la población, y nosotros como Unión Europea, digamos, apoyamos a Europol, pero la seguridad es un tema de los Estados miembros, o sea, no es una competencia de la Unión Europea como Unión Europea. Entonces promovemos medidas, pero no es nuestra competencia, digamos, porque depende de la soberanía de los Estados miembros. Ahora, lo que sí estamos tratando de ver cómo atenuar el impacto de estas medidas de seguridad sobre el trato de las personas, por ejemplo, de los migrantes y de las poblaciones vulnerables dentro de los migrantes o cualquier población vulnerable. Y en este momento tenemos el gran desafío de, bueno, de ver cómo tratar con todos los temas populistas. No sé si han visto, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, están echando los travestis seropositivos brasileños. Entonces van más de 30 personas que los mandan a Brasil, a pesar de que estas personas hayan vivido más de 20 años en Francia. Entonces, realmente también hay una especie de, bueno, de crecimiento de los extremos en Europa y, bueno, es un regreso total, digamos, para nosotros, y estamos tratando de seguir promoviendo valores de abertura, de integración, de generosidad, de solidaridad entre los pueblos, pero es una lucha de todos los días. Muchas gracias. Con esta última respuesta concluimos esta muy interesante mesa, no sin antes de verdad volverles a agradecer su excelente participación. A ustedes también por el interés mostrado en la misma. Vamos a dar espacio para una pausa y podernos organizar para la siguiente mesa de trabajo. Mientras se realiza esto, yo prometo entregar a cada uno y cada una de nuestros expositores el obsequio que ha previsto nuestros organizadores para cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Quiero cerrar esta mesa con un aplauso para nuestros expositores.